Por supuesto que está aquí. Después de años pidiéndoselo a gritos a Scott Cawthon, el equipo de desarrollo de Dead by Daylight y el creador de esta franquicia ha escuchado nuestras plegarias y nos han dado el mayor regalo que un fan de Five Nights at Freddy's haya podido tener jamás: Springtrap dentro de este juego como un nuevo killer. Lo hemos dicho y se ha profetizado, y como no podía ser más, en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre Dead by Daylight por Five Nights at Freddy's, el nuevo killer que fue añadido, detalles importantes sobre sus mecánicas y por supuesto también hablaremos sobre algunos detalles, guiños y referencias que he podido encontrar dentro del juego. Antes de empezar debo agradecer a Behavior Interactive y a Dead by Daylight por esta inmensa oportunidad. Muy agradecido. Buenos días, tardes o noches. Y empecemos. Puede que la gran mayoría de acá no conozca del todo a Dead by Daylight, ya que lo he hablado en muy pocas ocasiones dentro de mi canal. Sin embargo, para aquellos que no lo conozcan, DBD es un juego de terror multijugador cooperativo simétrico en el que tendremos dos papeles principales, tanto el de ser un que en este caso será un jugador encarnando el papel de un villano de la ficción persiguiendo a otros 4 jugadores sobrevivientes. En este juego del gato y el ratón, los sobrevivientes tendrán que reparar varios generadores que se encuentran a lo largo de todo el mapa, esconderse, correr o burlar al asesino, mientras que este último tendrá la tediosa pero satisfactoria misión de acabar con cada uno de los supervivientes para ganar puntos. Suena fácil, ¿no? Pues la verdad es que sí lo es, convirtiéndose en un juego de estrategia, reacción rápida y cooperación donde tendrás que poner a prueba tus habilidades y conocer muy bien el mapa y el enemigo al que te enfrentas. Todo esto sucede gracias a una entidad cósmica conocida como The Entity, que va por el cosmos y universos paralelos secuestrando diferentes figuras de asesinos y supervivientes para hacerlos competir eternamente en un juego macabro y muy siniestro. Y es ahí donde entra nuestro querido Springtrap, un personaje muy característico para la saga de Five Nights at Freddy's, ya que es el clásico antagonista de todos los juegos de la franquicia, encarnando el papel de William Afton, o como era conocido, el Hombre Morado, un temible que despojó de la dicha de la vida a 6 niños inocentes, convirtiéndolos entonces en almas ambulantes que terminarían poseyendo a los animatrónicos de la pizzería de Freddy Fazbear's Pizza. William no solamente se dedicaba a quitar vidas, sino que también fue el fundador de la franquicia de restaurantes junto con su amigo Henry, responsable directo de crear a los animatrónicos secuestrapibes Funtime y por supuesto experimentar con todos estos para sus maquiavélicas invenciones mecánicas. Sin embargo, en una retorcida ironía de la vida, el señor Afton terminaría atrapado dentro de las mismas vigas y metales en el traje que anteriormente utilizaba para cometer crímenes, pudriéndose durante años y volviendo a la vida en la forma de un zombie mecánico al que él mismo titulaba como Springtrap. Este por supuesto que es el origen que tenemos dentro de los videojuegos, pero ¿qué pasa en Dead by Daylight? Como sabemos, todos estos figuras antagónicas son llamadas a este lugar para hacer lo que mejor saben hacer: matar. Y nuestro querido William también formaría parte de este conglomerado. Gracias al propio juego tenemos una ligera descripción de qué fue lo que sucedió con él y por qué acabó en esta especie de parque de atracciones para criminales y asesinos. Muy en las profundidades del abandonado Freddy Fazbear's Pizza, William Afton huyó de los fantasmas de sus víctimas. Él frenéticamente se puso en su amado traje de Spring Bonnie, en el mismo disfraz que utilizó para cometer sus terribles crímenes y esconderse de los espíritus acosadores. Pero el destino tenía diferentes planes para Afton. Algo activó los Springlocks dentro del traje. Metal golpeó a metal, atrapando a las consigo dentro de su traje. Tal cual como gritaba, el suelo con forma de ajedrez lo conoció y todo se volvió oscuro. Este fue el nacimiento de Springtrap, la muerte de un asesino. Se despertó por un sonido familiar. Su cuerpo era una pila de agonía. Los fantasmas que lo habían atormentado desaparecieron. Las paredes a su alrededor se estaban descomponiendo. El suelo debajo de él se había caído en piezas. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde que los Springdogs atravesaron su cuerpo y lo unieron al traje? La necesidad de matar lo estaba consumiendo y era una sed que necesitaba ser saciada. Un sonido llenó sus oídos otra vez. Risas de niños. ¿Eran niños jugando en la cocina? Springtrap se levantó en sus pies, ajustándose en su nuevo cuerpo y marchó hacia el sonido. Agarró velocidad tal cual como se movía.
de caminar a correr. Llegó rápido hacia la cocina y encontró nada. No había niños, no había juegos, no había risas. Solo una incesante masa de niebla negra envolvente sobre la distante pared. Springtrap examinó la niebla. La curiosidad lo estaba comiendo. Tal cual como miraba en la oscuridad, sus ojos extendidos podían ver sombras emergiendo de la niebla. ¿Quiénes eran? No importaba. De alguna manera, él sabía que podría ir de casa para siempre. Todo lo que hizo fue caminar hacia la niebla. De esta manera es como Springtrap se dirigió hasta la niebla y terminaría entrando al mundo de Dead by Daylight, convirtiéndose en un objetivo más de The Entity. Sobre el diseño del personaje, para esta ocasión no difiere demasiado de la vista dentro de los juegos. De hecho, se podría decir que es la representación más exacta que se tiene del personaje. También cuenta con nuevos diálogos y líneas propias gracias a la asombrosa interpretación de PJ Haywood, su actor de voz original, quien regresa en esta ocasión para reinterpretar al personaje una vez más. I always come back. Lay there and suffer. It is time. It is not your flesh that sustains me. It is your fear. There's no hiding. The darkest pit of hell is open for business. Las animaciones son simplemente asombrosas, moviéndose con pasos atropellados pero colosales, reflejando el enorme peso del traje animatrónico y la dificultad que tiene para moverse en tal estado. Vemos que de hecho suele tener cierta dificultad para respirar, ya que los Sprintlocks están haciendo bastante bien su trabajo de sujetarlo en ese lugar por toda la eternidad. Posee un cuchillo que sabemos que de manera canónica es el que utilizó para acabar con todas y cada una de sus víctimas, y además de esto, replica varias poses que solía tener en Five Nights at Freddy's 3, como su mítica pose parado o la animación donde intenta quitarse la máscara de su traje, reflejando que aunque en el fondo desee ser un animatrónico, este le genera mucho dolor del que no puede escapar. El personaje también posee la habilidad de hacer una especie de jumpscare cuando atrapa a los jugadores, mostrando así el cuerpo retorcido que se oculta detrás del traje, dando a entender que hay un hombre dentro del metal. En líneas generales es una representación bastante fidedigna de cómo es Springtrap y cómo es la visión verdadera del personaje, siendo la primera vez en toda la saga que podemos verlo en tiempo real en toda su gloria y esplendor. Aunque no disponibles en la beta pública enseñada, Springtrap poseerá varias skins alternativas al diseño por defecto del personaje, una de prestigio que tendrá un aspecto mucho más desangrado de lo habitual, dándole un toque mucho más mórbido y acertado al personaje. También poseerá varias skins alternativas, como una inspirada en su interpretación de la película como el conejo amarillo, teniendo su misma apariencia y con la voz de Matthew Lillard como adición. Además de esto, existen otras skins alternativas, como una inspirada en Glitchtrap, el antagonista principal de FNAF Beer Hell Wanted 1 y 2, y dos inspiradas en el juego de realidad aumentada de FNAF, siendo Clown Springtrap y Toxic Springtrap, dos de las skins más amadas del conejo. En cuanto a sus mecánicas, hay varias mecánicas a relucir tanto para Springtrap como para el mapa en sí, aunque del mapa hablaremos en el segmento final del video. El animatrónico es como cualquier otro antagonista de Dead by Daylight, solo que con unas vitales diferencias. Posee un ataque a melee donde utilizará su cuchillo para apuñalar y acabar con sus víctimas. De hecho, cada vez que lo haga, limpiará el cuchillo de una manera un tanto curiosa. También además poseerá un hacha de bombero, que solo podrá utilizar como un arma a distancia, lanzando el hacha hasta un determinado objetivo para causarle bastante daño. El objetivo que golpee con el hacha tendrá una ligera reducción de movilidad, lo que le dará un poco más de ventaja a Springtrap al momento de atacarlo. Además, una vez lanzada el hacha, Springtrap podrá llamarla de vuelta hacia él para utilizarla en el momento que vea preciso. También posee varios perks y accesorios. El primero se llama Hayward. Los interruptores de las puertas de salida con al menos un 50% de progreso retroceden a una velocidad del 40-45-50% de la velocidad de apertura de la puerta. Mientras retroceden, los supervivientes ven que las luces de la puerta de la salida parpadean aleatoriamente. El siguiente se titula como Help Wanted. Al dañar un generador, este se ve comprometido. Cuando se completa la destrucción del generador, los tiempos de reutilización de tus ataques básicos exitosos son un 25-25-25% más rápidos durante 40, 50, 60 segundos.
y el último lleva por nombre Phantom Fear. Cuando un superviviente dentro de tu radio de terror te mira, grita y ves su aura durante 2 segundos. Esta ventaja tiene un tiempo de reutilización de 80, 70, 60 segundos. Sobre todos estos añadidos, también se agregaron varias referencias a Five Nights at Freddy's que están presentes dentro de los accesorios que podemos llevar, desde un sombrero de fiesta que hace referencia a Gabriel, el alma dentro de Freddy, hasta la aparición de un dibujo de William Afton que hace referencia al personaje de FNAF World, ya que lleva la frase "solo tomó unos pocos segundos en hacerse". La verdad que se tomaron bastante tiempo para añadir referencias de alta calaña en una colaboración de esta magnitud. De hecho, Springtrap al momento de atacar podrá utilizar una especie de jumpscare donde sostendrá a su víctima clavándole aquel enorme cuchillo para levantarlo y montarlo encima de una máquina que empezará a triturar lentamente la piel del sobreviviente. Bastante wholesome, la verdad. Entre las mecánicas que fueron añadidas, sabemos que existe el sistema de cámaras de seguridad y puertas. Este sistema es bastante sencillo y consiste en que aleatoriamente en el mapa se van a generar varias puertas a las que tanto el animatrónico como los sobrevivientes van a poder acceder. Es por medio de estas puertas que podremos teletransportarnos a diferentes lugares dentro del mapa de manera rápida y sencilla. El problema es que obviamente abusar de esta mecánica hará que desgaste la batería, por lo que se recomienda solo usarlo en momentos de verdadera necesidad. También a través de este sistema de puertas podemos ver las cámaras de seguridad que nos permitirán ver en todo momento qué es lo que está sucediendo durante la partida, por lo que es recomendable hacerlo solo cuando lo requiera la trama. De todos modos, es bastante sencillo adaptarse a estas mecánicas y entenderlas por completo. El mapa es algo de lo que también me gustaría hablar. A buenas y primeras, por el tiempo que estuve jugándolo, se nota que es una representación bastante fiel de cómo debería lucir el restaurante de Freddy Fazbear's Pizza. Y tengo entendido que es así como lo hicieron ver sus desarrolladores, pues tenían la intención de que este local de comida tuviera la apariencia de una pizzería funcional que tuviera sentido y lógica tanto para el gameplay como para la vida real, lo que se agradece. Posee varios cuartos integrados y me he dado cuenta que hay un detalle del que pocos hablan, y es que imagino que es aleatorio, pero dependiendo de la partida en el mapa se generan cosas que no siempre se ven, como un pozo de pelotas, el cual está repleto de cuerpos, algo que canónicamente está bien ya que se sabe que es ahí donde ocultaban algunas de las víctimas en los restaurantes, bastante turbio. Bueno, no cabe duda que la verdad que la colaboración entre Five Nights at Freddy's y Dead by Daylight es un sueño hecho realidad. Ver a nuestro estropajo favorito atacando civiles es algo que jamás habíamos visto antes en ningún medio dentro de la saga, y por primera vez su rol de antagonista queda más que claro. Por supuesto que esta es una beta pública, así que es probable que hayan errores, pero estoy más que seguro que el equipo detrás de DBD se tomará su tiempo debido para corregirlos a como dé lugar. Yo de momento me despido por ahora, invitándolos a todos ustedes a participar y unirse a la fiebre de Springtrap. Abajo en la descripción les dejaré un enlace para que puedan comprar el juego. Soy Prophet6 y sin más nada que decir, nos vemos hasta la próxima.